Una bendición para nosotros estar aquí. A los que no nos conocen, mi esposa Daisy, venimos desde el norte de la Florida. Allá es campo, lo que ustedes que considerarían como campo. Cuando hay dos carros saliendo a la misma vez, hay tráfico allá. Hay un tranque. Cuando hay dos carros saliendo a la misma vez de donde nosotros estamos, es muy tranquilo. El tren pasa bien lejos por allá y se oye bonito porque es como bien lejos, pues se oye bonito. Pero más que los trenes y carros y eso, usted oye el cantar de los pajaritos, el mugir de las vacas. Cerca de nosotros hay un burrito que también rebuzna. ¿Cómo rebuzna es? Sí, ¿verdad? Que hace un ruido así medio raro. Pero tarde o temprano esperamos que ustedes también nos acompañen y se muden para el campo con nosotros. Amén. En la voluntad de Dios así es. Muy bien. El tema de hoy se titula El reino de Dios. El reino de Dios. La lectura bíblica que leyó la jovencita, muy bonito, estaba en Daniel 4, y la voy a leer de nuevo. Vamos a buscar la Biblia en Daniel 4, versículo 17, que fue lo que ella acabó de leer, pero vamos a partir de ahí. Daniel 4 y el versículo 17. ¿Lo tienen? Daniel 4, 17. Yo creo que a veces lo ponen ahí en la pantalla, pero no está ahora. A ver si me siguen. Dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la demanda, para que conozcan los vivientes que el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Estos son en la escritura versículos, esas frases, declaraciones impresionantes. Pero lo que está diciéndonos aquí es que el Señor, Dios, reina sobre todo. Es muy importante que nosotros entendamos este asunto del reino de los cielos, el reino de Dios. Nosotros vivimos en una nación y a esta nación se le considera como un reino. No tiene rey, pero es un reino. Pero anterior a esta nación de los Estados Unidos de América que nosotros estamos viviendo, han habido otros reinos, ¿verdad? La nación americana salió especialmente de los Estados Unidos del reino de Inglaterra. Los ingleses, ¿verdad? En los tiempos de las conquistas, que descubrieron al continente americano, entonces ellos comenzaron a poblar esto, ¿ves? Eso se llamaba a colonizar, ¿verdad? E hicieron esta nación. Pero yo quiero que ustedes entiendan que Dios tiene un reino y tú y yo pertenecemos a este reino. Amén. O sea, nosotros no somos cubanos, por así decir, o no somos norteamericanos o panameños o puertorriqueños. Nosotros resulta que nacimos en esos países, pero cuando una vez nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, nosotros llegamos a ser súbditos del reino de los cielos. Amén. Eso nos enseña, tiene una gran, ¿cómo se dice? Una amplitud de repercusión cuando nosotros entendemos esto. Cuando usted
analiza los reinos de esta tierra, usted se da cuenta que la gran mayoría de estos reinos surgieron al poder por medio de la violencia. Nosotros acabamos de leer una lectura aquí en la Biblia que trataba del rey Nabucodonosor. Nabucodonosor era uno de los reyes más poderosos en los tiempos en que se escribió esta escritura. Es más, esta parte del capítulo 4 de Daniel fue escrito por el rey Nabucodonosor, porque es una experiencia que él tuvo relacionada a su reino. Este hombre tuvo un sueño muy impresionante, y el Señor envió a Daniel, su profeta, para que le interpretara el sueño. Para ser breves, este hombre tenía un espíritu de supremacía. Y esto hay que tener en cuenta. Cuando a un hombre se le da autoridad, casi siempre corre el gran peligro de hacerse pensar que es grande. Entonces este hombre se le dio la oportunidad de reinar y estaba reinando en los tiempos de Daniel. Ahora yo quiero que ustedes sepan qué es lo que está sucediendo aquí y el asunto del tema del reino de Dios. Antes que nada, vamos a dar un retroceso a la historia y vamos a comenzar de donde empezó todo este asunto de reyes. ¿Está bien? Vamos a ir al libro de Génesis. Vayan conmigo al libro de Génesis, el capítulo 1 y el versículo 27. Capítulo 1 de Génesis, el versículo 27. Y si alguien lo tiene, puede ponerse de pie y leerlo para mí, por favor. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Amén. Y el próximo, hermana, también, por favor, 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Muy bien. Entonces, vemos en el libro del comienzo, que ese es el libro de Génesis. En este libro vemos el comienzo del asunto de reinar. Dios hizo a un hombre y Dios hizo a una mujer, y a estos dos se les dio autoridad. Autoridad de sojuzgar, autoridad de señorear. Pero yo quiero hacerles una pregunta. ¿Quiénes eran los súbditos de Adán como rey? Exactamente. Los animales y las plantas. Dios creó un sistema. Nosotros le decimos al sistema vegetal el reino vegetal, ¿verdad que sí? El reino animal y el reino vegetal. Notemos que Dios creó a un hombre perfecto, sin tacha alguna, con inclinaciones siempre a lo bueno, y lo coronó rey en el jardín del Edén. Pero lo hizo rey no de otros hombres como él, sino de animales. Eso es muy importante que nosotros entendamos. Si Dios hubiera hecho al hombre para que reinara sobre hombres, él hubiese creado otros hombres y le hubiera dicho: mira, estos son tus súbditos. Pero Dios nunca, y no fue la intención de Dios, de que el hombre reinara sobre otros hombres, sino más bien que reinara sobre los animales. Ahora yo quiero hacerles una pregunta.
¿reinar sobre animales sería una cosa fácil o difícil? ¿Qué ustedes creen? Difícil. ¿Y usted cree que es? ¿Usted cree que es fácil? ¿Cuántos creen que es fácil? Muy bien. ¿Cuántos creen que es difícil? En aquellos animales sí era fácil, pero en eso de hoy no. Ok. Exacto. Nosotros vamos a ver dependiendo cómo lo miramos, ¿verdad? Le voy a hacer una pregunta. O sea, cuando Dios creó al hombre y lo puso sobre animales, Él le estaba dando una demostración de cómo es Dios reinar sobre las demás criaturas que reinan. Me explico. Así como para nosotros ser reyes, o sea, Adán y Eva ser reyes de animales y los animales súbditos de Él, es como Dios ser rey de todas las criaturas que nace, en cuestión de capacidad. Porque la capacidad del hombre era muy superior a cualquier animal. Aunque los animales son fieles más que los hombres en las emociones y los sentimientos, podemos decir, en el Espíritu de Profecía dice, que los animales saben amar mejor que los hombres. Quiero leerles un momentito en un libro que se titula, es un devocional que se titula La maravillosa gracia de Dios, hablando sobre este asunto del capítulo que acabamos de leer, el capítulo 1, versículo 27 de Adán. Dice, Adán fue coronado el rey en Edén. A él se le dio dominio sobre toda cosa viviente que Dios había creado. El Señor bendijo a Adán y a Eva con una inteligencia que no le había dado a ninguna otra criatura. O sea, el dote del hombre era superior al de un gorila en cuestión de inteligencia. Y también el de una gallina. ¿Cuántos piensan que las gallinas son inteligentes? ¿Cuántos piensan que los leones son inteligentes? Los animales, nosotros entendemos que son guiados por instintos. El instinto es muy diferente a la inteligencia. Daisy y yo estábamos hablando sobre cómo los pajaritos, parece que era contigo la cosa, ¿no? Hablando cómo los pajaritos nacen, ¿verdad? Los pajaritos nacen, crecen en ese nido y después se van y se consiguen una parejita y se hacen otro nido. Pero nunca el papá y la mamá pajarito los llevaron a la escuela. Nunca fueron a la escuela, se sentaron en pupitre, nunca estudiaron ingeniería, mecánica, nunca. Pero esos pajaritos, aun cuando no fueron llevados por sus padres, ni nunca vieron construir un nido, cuando se emparejan, inmediatamente ellos preparan un nido. Dice, y los nidos de los pajaritos son muy sofisticados, pero nadie les enseñó. O sea, Adán no lo enseñó, sino que más bien Dios puso este instinto en ellos. La inteligencia es diferente al instinto. La inteligencia es el desarrollo de la mente. Nosotros tenemos la capacidad que Dios nos ha dado de llegar y alcanzar grandes metas. La razón por que nosotros somos como somos es porque no utilizamos nuestro cerebro y cada día más nosotros utilizamos menos. Cuando yo veo estos dispositivos aquí, la mayoría de nosotros no sabe cómo funciona esto. Nosotros sabemos que funciona, ¿verdad? Y cómo hay que hacer para que funcione. Uno aprieta un botón, aprieta otro, y uno hace una llamada o hace búsqueda en el internet, hace diferentes cosas, estudios, ¿verdad? O lo que sea. Pero para que esto funcione, tiene que haber habido una inteligencia que lo colocó pieza por pieza. Note que esto, para los técnicos, se componen de dos estructuras principales. Número uno es lo que le dicen el hardware.
O sea, es la parte dura, ¿verdad? Tenemos la caps, el encasillado, la caja, el metal, el plástico, los cables, todo eso se le llama en inglés hardware. Yo no sé cómo se llama en español. Pero, y la otra estructura es lo que le dicen software. Sin el software, esto no funciona. Esto simplemente sería, como puedo decir, un cuerpo sin el espíritu. Entonces, se nota que entre estas dos personas, entre estos grupos de personas, uno construyó una cosa y otro construyó otra, crearon un dispositivo así. Volvamos otra vez al Edén. Adán tenía una inteligencia superior a la de los animales y continúa diciendo, hizo de Adán, en el espíritu de profecía, ¿verdad? La maravillosa gracia de Dios en febrero 1. Hizo de Adán el legítimo soberano sobre todas las obras de sus manos. Todas las facultades de la mente y el alma reflejaban la gloria del Creador. Adán y Eva, dotados de dones mentales y espirituales superiores, fueron creados, dice la Escritura, en una condición un poco menor que los ángeles. La Escritura también lo dice en el Salmo 8. Ustedes pueden buscarlo. Búsquelo en capítulo 8 de Salmos. Vaya un momentito conmigo para corroborar lo que se acabó de decir ahora en la maravillosa gracia de Dios en el devocional. El capítulo 8 de Salmos dice lo siguiente. El versículo 6, o mejor dicho, vamos a comenzar con el 4. Dice, hablando David bajo la inspiración, dice, bajo inspiración del Espíritu Santo, dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Y el Hijo del Hombre, que lo visites. Pues lo has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de lustre, dice aquí. Lo hiciste enseñorearse de las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Entonces notamos cómo es que Dios creó a este hombre, ¿verdad? Con unas facultades mucho mayores que los animales, y entonces los pone para que Él reine sobre ellos. Preguntábamos, ¿es fácil o es difícil reinar sobre animales? Yo personalmente pienso que es difícil. Algunos piensan que es fácil, se respeta. Pero si fuera fácil reinar sobre los animales, yo podría decirle a las cucarachas que se meten dentro de mi casa, mira, no entres aquí, sal. ¿Cuántos tienen problemas que se le meten las cucarachas en la casa? ¿No sería bueno que le dijera a la cucaracha, oye, este no es tu lugar, ve afuera? ¿No? Pero no pasa, no sucede así. Yo le puedo decir a la cucaracha, sal de la casa, no puedes estar aquí, este no es tu lugar. Y las cucarachas, sinceramente, me ignorarían, no obedecen, simplemente ya están cómodas ahí y les gusta recoger las migajas que se caen de la cocina. Entonces yo encuentro que es difícil. Nosotros tenemos una perrita en la casa de nosotros, pequeña. Y a veces yo le digo, ella entiende ciertas cosas que ha aprendido, especialmente cuando tú le dices, ¿tienes hambre? Cuando si quieres comida, cuando yo le digo a esa perrita, ¿quieres comida? Ella baila. Ella baila. Eso es para decirme que sí quiere comida. Ella empieza a dar vueltas así, muy, muy contenta, muy contenta. Pero yo he probado y yo le digo, dice, cuando después yo le digo que si quiere comida, yo le digo, ve allá y búscame aquel el plato y tráelo para acá. Tráeme el plato para acá, ¿no? ¿Sabe qué hace la perra? Nada. Se queda así mirando, esperando la comida. Porque el animal es, ¿cómo decimos? ¿Qué palabra podemos utilizar para los animales? Estúpido. Tontos.
Sí, es más, el Señor en la palabra de Dios dice, no seáis estúpidos como la mula. ¿Ve? No seáis. Nosotros a veces actuamos como animales. Es más, actuamos peor que animales. ¿Alguna vez usted ha tratado de darle alcohol a un animal para que tome? No, sí. Usted trátelo para que vea. Póngase un alcohol, póngaselo a un animal, a un perro, y huélalo, y lo huele para que vea. Él lo huele y lo hace así. Sí. Dice, ¿qué es esto? Sabe que no es alimento. ¿Ve? Pero nosotros pensamos que es muy nutritivo para uno. Y nos tomamos el alcohol como si fuera jugo de naranja. ¿Ve? Eso es ser estúpido como la mula. Muy bien, entonces notamos que Dios le dio a Adán este reino que se llamaba el planeta Tierra. En el planeta Tierra había caballos, vacas, había elefantes, había de todo, cucarachas, aunque hay personas que piensan que no había cucarachas, había de todo y todos ellos eran súbditos de Adán y Eva, para que rigiera sobre ellos. ¿Qué pasó? Vino Satanás y Satanás convenció a Eva de que Dios estaba suprimiendo la felicidad de ellos. Y los engañó de tal manera que Eva estrechó su mano y agarró de la fruta que Dios había prohibido que se comieran. Desde aquel entonces, el reino que pertenecía a Adán y a Eva pasó a manos de ¿quién? Del diablo. Noten, es bueno que entendamos esto, que los animales eran los súbditos de Adán. No era ningún hombre. Quiere decir que cuando Satanás engañó a Eva y Adán le cedió su lugar, le entregó su reino, lo que le entregó a Satanás fue los animales, junto con todo lo que hay en los demás. Dice en ese mismo libro de La maravillosa gracia de Dios, en febrero 2, dice: Adán había sido rey de los seres inferiores. Y mientras permaneció fiel a Dios, toda la naturaleza reconoció su gobierno. ¿Vio cómo es la cosa? Mientras él era fiel a Dios, toda la naturaleza era fiel al gobierno de Adán y Eva. En otras palabras, el león, cuando Adán llamaba al león, el león venía. Cuando él le decía al elefante, haz esto, él lo hacía. ¿Ve? Cuando él le decía a cualquier animal que le hiciera cualquier cosa, él lo hacía. Estaban sujetos al gobierno de Adán. Dios lo había dicho así. Pero cuando pecó, perdió su derecho al dominio. Cuando Adán pecó, perdió su derecho al dominio. Ahora continúa. El espíritu de rebelión al cual él mismo había dado entrada. ¿Quién dio entrada al espíritu de rebelión? Adán. El espíritu de rebelión al cual él mismo había dado entrada se extendió a toda la animal. Noten la relación que existía entre el ser creado superior, que era Adán, y las criaturas inferiores, que eran los animales. Siempre y cuando Adán se mantuviese fiel, los animales y la naturaleza serían fieles a él para hacer todo lo que ellos quisieran. Hay personas que no lo piensan así, pero hay personas que entienden que las plantas, uno se puede comunicar con las plantas. ¿Ve? Y las plantas se comunican unas entre otras también. Pero noten
que tanto los animales como las plantas están en rebelión. Dice, sigue diciendo, no solo el hombre, sino también la tierra había caído por el pecado bajo el dominio del maligno. O sea, cuando el hombre pecó, no solamente él cayó en manos de Satanás, sino todos los animales, todas las plantas y todo eso. Todo lo que Dios había creado y que estaba bajo su dominio. Al ser creado, dice el Espíritu de Profecía, Adán recibió el señorío de la tierra. Pero al ceder a la tentación, cayó bajo el poder de Satanás. Dice la Escritura en 2 de Pedro, que ustedes están estudiando. No, ustedes están estudiando 1 de Pedro. Dice, y el que es de alguno vencido, ¿qué pasa? Es sujeto a la servidumbre del que lo venció. El que es de alguno vencido es sujeto, dice aquí, o la Escritura, es sujeto bajo el dominio de aquel que lo venció. ¿Por qué es importante que nosotros no nos dejemos vencer por Satanás? ¿Por qué? Basado en lo que acabamos de leer. Hermano, Biblia. Exactamente. Ceder a las tentaciones de Satanás es tú o yo darle autoridad a Satanás para que rija mi vida. Noten que aunque Adán y Eva, los súbditos de Adán y Eva eran los animales, cuando él cedió a Satanás, él llegó a ser súbdito de Satanás también, junto con todos los animales. Ahora, cuando alguien es súbdito de alguien, está sujeto a la autoridad de ellos, ¿sí o no? De él. Por esa misma razón, cuando Dios miró la situación de Adán y de Eva, especialmente el Señor Jesucristo, tuvo una gran compasión por ellos. La idea de que Satanás controlara a su propio gusto al hombre creado a la imagen de Dios era inconcebible para la mente divina. Y Dios quiso reparar esa brecha. Dios quiso hacer algo para el hombre para que no fuese, queridos hermanos, súbdito a Satanás a su propia voluntad. Y por esa razón el Señor puso enemistad ¿entre quién? Entre la mujer y Satanás y nosotros. Dios introdujo un elemento de discordia en el hombre, que si el hombre, escuchen esto, que si el hombre no quería hacer caso a Satanás, lo podía hacer. ¿Me entienden? Si tú y yo no queremos ser súbditos de Satanás, podemos resistirle. En otras palabras, Dios no nos dejó abandonado a las artimañas del enemigo. Entonces, los animales siguen siendo bajo control de él. Aunque Dios va a restaurar muy pronto este asunto. Yo quiero que ustedes vayan conmigo y me sigan ahora, porque Adán y Eva cayeron bajo el dominio de Satanás, y Satanás comenzó a regir sobre los hombres, y él hizo que los hombres rigieran sobre otros hombres. Noten que en el principio nunca es así. Dios no fue la mente de Dios, la idea de Dios, de que hubiese un hombre que fuera superior y que los demás sean sus súbditos. Pero esta idea de que los hombres sean súbditos de los otros hombres vino del enemigo. Y desde aquel entonces comenzaron a enseñorearse los hombres de los demás. Y mucho más tarde
crearon lo que se llama los reinos de la tierra. Ahora yo quiero que ustedes piensen en esto. El Señor Dios del cielo dejó de ser rey cuando Adán y Eva pecaron. No. Noten que Adán y Eva eran reyes, rey y reina, ¿no?, del planeta Tierra, de los animales. Escuchen esto, ellos eran reyes, pero bajo la supremacía del Rey de Reyes. ¿Entienden? Ahora no tengan el asunto. Adán y Eva, mientras ellos eran súbditos fieles, la creación les hacía caso, eran obedientes. En el momento en que fueron infieles, la creación se rebeló contra ellos también. Ahora, Satanás pone a hombres para que reinen sobre hombres. Pero hay un detalle que Satanás no quiere aceptar. Al Satanás hacerse cargo, ¿verdad? O al usurpar, podemos utilizar esta palabra, al usurpar el reinado de Adán, inmediatamente, y él no se quería dar cuenta de eso, él queda súbdito del Dios del cielo, que es el Rey de Reyes. O en otras palabras, Satanás no puede reinar por reinar y reinar solo. Porque nadie en el universo de Dios, todos aquellos que el Señor dice, potestades, reyes, otros como te acabamos de leer ahorita, potestades, principados, todas estas cosas en los cielos, todos están sujetos bajo la supremacía del Rey de Reyes. Cuando Satanás usurpó el trono de Adán, que era la tierra, inmediatamente quedó bajo el dominio de Dios. O sea que él no podía hacer lo que él quería hacer. Vamos a buscar un momentito y vamos a buscar en el libro de Mateo, y quiero que vayamos al tema del reino de Dios, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra. Vamos a buscar Mateo, el capítulo 3. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué esto es importante? Es demasiado importante. Es bueno que lo entendamos con claridad. El capítulo 3, el versículo 1 y 2. Leamos. ¿Quién me lo quiere leer? Capítulo 3, versículo 1 y 2. ¿Alguien que tenga Biblia? ¿Allá, hermanas? ¿Ah? En esos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Muy bien. Notemos que llegó el tiempo, después de muchos años, donde el hombre supuestamente reinaba sobre los hombres y Satanás supuestamente reinaba sobre los hombres, que llegó el momento, dice Juan, que fue llamado el pueblo a arrepentirse, y la razón por que él da, ¿cuál es? Que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Juan el Bautista, la predicación de Juan era: arrepentíos. ¿Qué es arrepentirse? Volverse de su maldad, ¿verdad? En otras palabras, arrepentirse de sus pecados. Y él estaba dándole un mensaje al pueblo de que se arrepintiera, y la razón que él da es porque el reino de los cielos se ha acercado. Si tú notas, también podemos ver que el Señor Jesucristo predicaba el mismo mensaje de Juan. Busquen en el capítulo 4 de Mateo, estamos ahí en el 3, vamos al capítulo 4 y vamos a leer el versículo 17. ¿Alguien me lo lea, por favor? Hermana Biblia, si tiene su Biblia, capítulo 4, versículo 17. Acá la hermana de acá. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Noten que el Señor Jesucristo tenía el mismo mensaje para el pueblo que tenía Juan el Bautista. No eran mensajes diferentes. Y el mensaje que el Señor Jesús daba era: arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado.
¿Ustedes creen que el mensaje que el Señor Jesucristo estaba predicando era importante o no era importante? Era de suma importancia, porque viene desde el cielo. O sea, viene desde el cielo y viene por el mismo maestro que está dando el mensaje. Pero no solamente, escuchen esto, no solamente el Señor Jesucristo predicó el mensaje de que el reino de los cielos se había acercado, no solamente Juan el Bautista predicó este mensaje, sino que el Señor Jesucristo envió a 12 y después envió a 70. Y podemos leerlo en el capítulo 10 de Mateo. Vamos a buscar el capítulo 10 de Mateo. En Mateo 10, versículo 7. ¿Alguien me puede leer? Mateo 10, versículo 7. ¿Qué fue la orden que el Señor Jesucristo le dio a los discípulos para predicar? ¿Qué fue el mensaje? Diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Gracias, Ramón. Noten cómo es el asunto. Juan el Bautista, que es el primero que está anunciando que el Señor viene, y el mensaje que da, está diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Viene el Señor Jesucristo, matan a Juan, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo viene y cuando Él comienza a predicar, comienza diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces ahora el Señor Jesucristo tiene 12 discípulos, y también tenía 70 en aquel tiempo, los cuales cuando Él envía a predicar, le está diciendo lo mismo. Dice, id y predicad diciendo, el reino, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Será importante o no será importante este tema del asunto del reino de Dios? Es de suma importancia. Y que nosotros lo entendamos es muy importante de igual manera. Miren, ustedes se acuerdan, quizás no vamos a buscar la Biblia, pero ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesucristo fue tentado por el diablo. ¿Se acuerdan? ¿Ah? Bueno, pues una de las tentaciones que el diablo le insinuó al Señor Jesucristo fue, es mejor que lo leamos, porque yo puedo decir, pero vamos a leerlo mejor. Lucas 4, vamos a Lucas 4. Es mejor si lo leemos, porque así vemos exactamente lo que Dios está queriendo decir. Lucas 4, 5, 6 y quizás el 8. ¿Quién lo tiene? Lucas 4, 5. ¿Ok, hermana? Sí. ¿Cuál es su nombre? Lilibet. Ok. Léame el 4, capítulo 4, versículos 5, 6 y hasta el 8. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyas. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Amén. Muy bien. Entonces notamos que Satanás viene con una insinuación al Señor Jesucristo. Y una de las pretensiones que él hace es la siguiente. Le mostró, dice la Escritura, que le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Ahí le mostró a Egipto, le mostró a Grecia, Roma, le mostró a Medo-Persia, todos estos reinos, a los Estados Unidos. Todo esto, y le dice, y él dice, todo esto te lo puedo dar, te lo doy. A mí se me ha entregado, lo cual es correcto, pero mira lo que dice. Satanás está diciendo algo que no es verdad. Siempre dice, ¿cuál es la verdad? La mezcla con la mentira, como hizo con Eva. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Satanás que no es verdad? Él está diciendo que el reino de las tierras se le entregaron a él. Él es el que pone rey, o sea, él es el que surgió con la idea de poner hombres sobre otros hombres como reyes. ¿Okay? Entonces dice lo siguiente. Él le dice, porque a mí me es entregado, ¿y qué más dice? Hermano, ¿qué más? A mí me es entregado y a quien quiera se lo doy.
Pero la palabra de Dios dice en el libro de Daniel, capítulo 4, que acabamos de leer, versículo 17, ¿qué dice? Lo acabamos de leer ahorita. Daniel 4, 17. ¿Ah? La sentencia es por decreto. El 4:17. Sí. 4:17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la demanda para que conozcan los vivientes. Escuchen, ¿qué tienen que conocer los vivientes? El Altísimo gobierno. Que el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres. ¿Qué va? Amén. Y que a quien Él quiere. Satanás dice, a quien yo quiero se lo doy. ¿Oyeron eso? Satanás le dice al Señor Jesucristo, a quien yo quiero se lo doy. Pero en la Biblia me enseña que a quien Dios quiere se lo da. O sea, en otras palabras, no es Satanás el rey de este mundo, aunque se le llama así. Él es el usurpador del rey de este planeta. Pero el rey legítimo de este mundo es el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y a Él es a quien nosotros adoramos. Amén. No importa las insinuaciones del enemigo. Mire, queridos hermanos, Satanás siempre te va a tentar con parte de la verdad y después te mezcla con mentira. A nosotros nos atrapa de la misma manera. Les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué razón nosotros necesitamos al Señor Jesucristo? Una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros, los seres humanos aquí, nosotros que estamos aquí, la gente que pasan por ahí y para allá y no se dan cuenta, ¿por qué es que nosotros necesitamos al Señor Jesucristo? ¿Cómo? Es la fuente de vida. ¿Es la fuente de vida? ¿Es nuestro Salvador? Sí. ¿Pero por qué lo necesitamos? Somos débiles delante del enemigo. Ok. ¿Leis me está siguiendo? Él nos da la paz que el mundo o Satanás nos da. Muy bien. Todo eso puede estar bien. Pero, ¿cómo? La esperanza de salvación. Muy bien. Le voy a dar otra razón. Porque no quiere decir que ustedes están equivocados. La razón principal por qué nosotros necesitamos a Cristo Jesús es porque el que ha querido enseñorearse de esta tierra es un ser poderoso. O sea, el usurpador que le quitó el trono a Adán es un ser súper poderoso. En el deseado de toda la gente dice que Satanás, Lucifer, en el cielo, fue creado casi igual a Dios. Casi igual a Dios. O sea, Dios no pudo hacer otro igual que él. No lo permite su naturaleza. Pero él lo hizo casi igual a Dios en poder. Este ser que Adán le cedió su trono, que es la tierra, nos haría de nosotros, como que dice, como nosotros hacemos con las cucarachas. Ustedes saben lo que ustedes hacen con las cucarachas, ¿verdad? Sí, yo solamente he visto un documental, porque hay documentales de todo. Y yo solamente he visto uno de este hombre que sus mascotas eran cucarachas. Yo no sé, ¿ustedes nunca lo han visto? A mí me gusta ver muchos documentales. Yo vi este documental y este hombre, sus mascotas son cucarachas y las conoce. Esas cucarachas grandes, las tiene en la casa y ella se camina para abajo y tiene su nombre. Y él las coge con la mano, así como nosotros le pasamos la mano al perrito. ¿Verdad? ¿Por qué razón? Pero escuchen, nosotros tratamos las cucarachas y dicen, ok, lo lamento. Yo no estoy en favor de que haya cucarachas dentro de la casa. Si yo pudiera sacarla y decir, miren, váyanse para afuera, yo no las mataría. Yo reconozco personalmente, esto yo lo reconozco, que todas las criaturas son de Dios.
y tienen una función. Lo único que ellos pierden su función cuando se traspasan del lugar. ¿Entiendes? Un escorpión, a veces en casa se nos mete un escorpión, ¿verdad? Chiquito de eso. Se meten a la casa. Y yo lo que hago, cuando estoy de buen humor, le cojo, lo agarro así en un papel y lo llevo afuera y lo tiro afuera. Allá, si las cucarachas, digo, si las gallinas quieren hacer cosas. Pero yo trato de no matarlos. Pero a veces se ponen demasiado, están fuera de control, como dice la escritura en el libro de profecía, que el hombre perdió su dominio y están en rebelión. Y por eso se meten por todas partes. Pero nosotros somos para el enemigo algo tan insignificante que nos podría destruir, nos podría abusar, haría lo que él quisiera con nosotros. Miren, ustedes conocen la historia del rey de Medo y Persa. ¿Se acuerdan cuando Ciro iba a dar el decreto de la reconstrucción del templo? ¿Se acuerdan? Ustedes que conocen la historia. Dios había dado el tiempo exacto en que este decreto iba a salir. Desde ese punto de partida iba a comenzar la historia de una profecía que iba a llegar hasta ahora, hasta donde nosotros estamos. ¿Ok? Pero Satanás, muy diligente en el estudio de las escrituras, sabía que este hombre tenía que firmar este decreto que se reconstruyera la ciudad. ¿Ok? Y el templo. Mientras él estaba debatiendo si le daba permiso a los israelitas de volver a Israel para reconstruir el templo. En esas cámaras donde nadie estaba, solamente estaban los reyes y sus príncipes y sus gobernadores, en ese instante estaba también el ángel Gabriel. Ustedes conocen la historia, ¿no? El ángel Gabriel estaba ahí porque había sido enviado por Dios para que ayudara a este hombre a cumplir la profecía de que firmara el decreto. Pero ¿qué pasó? Resulta que Satanás se estaba interponiendo con Gabriel. Satanás, déjame ver. Satanás estaba tratando de evitar de que el Ciro firmara el decreto, y Gabriel estaba luchando contra ellos. Mira cómo comienza la lucha. ¿Cómo está la lucha funcionando? El Espíritu Santo, el ángel Gabriel trabajando en la mente del rey, y le dice, firma el decreto. Y este ángel, con los otros ángeles, hablando y llenando la mente de las otras personas, muevan al rey que firme el decreto. Pero en esa sala donde están reyes, ¿verdad? Donde está el rey, los gobernadores, también está Satanás y sus ángeles malos. Y ellos estaban luchando con los otros hombres, oponiéndose a que se firmara el decreto. Y ahí estaba Gabriel luchando. Y ahí estaba Satanás luchando para que se firmara, que no lo firmaran, y Gabriel para que se firmara. Y Satanás para que no se firmara, y sus ángeles, y Gabriel y los otros ángeles luchando con todos los hombres para que sí se firmara. ¿Y qué pasó? Había lo que se dice, como nosotros decimos, un jaque. No había manera de que Ciro pudiera firmar el decreto. Ahora la Biblia dice lo siguiente. Eso está en el libro de Daniel. Cuando Daniel está... a ver si lo encuentro aquí rápido. Está en la historia de Daniel, y ahora se me olvidó. En la historia de Daniel está contando cómo es que este hombre estaba tratando de dar el decreto y no podía. Y el Gabriel, que era el mayor de los ángeles que está en el cielo, no podía contra Satanás. Y dice la escritura, escuchen, que Gabriel está hablando, dice, yo estuve luchando contra el príncipe de Persia. Dice, hasta que vino, ¿quién? Hasta que vino el príncipe, que es Jesucristo.
Noten que había una lucha en ese instante entre Satanás y sus ángeles contra Gabriel y sus ángeles, pero ellos no podían contra Satanás. Solo cuando Cristo vino, cuando el Señor Jesucristo se apareció, y entonces fue que Él pudo lograr que se firmara el decreto. Solo cuando el Señor Jesucristo bajó del cielo, pudo darle ayuda a los ángeles, pudo entonces lograr que se firmara el decreto y derrotar a los ángeles. Queridos hermanos, si Gabriel, que es el próximo que está en el cielo después de Jesucristo, que el Señor lo ensalzó de esa manera, si Gabriel y sus ángeles no podían con Satanás, nosotros no podemos tampoco. Si Gabriel con todo su poder necesitaba del Señor Jesucristo, que era santo y puro, si Él necesitaba del Señor Jesucristo, nosotros también necesitamos del Señor. Amén. O sea, ¿cuánto más nosotros necesitamos? Amén. Es de suma importancia que nosotros entendamos en qué reino nosotros estamos. Miren, los reinos de esta tierra tienen lo que se llaman instituciones. ¿Está bien? Los reinos de esta tierra instituyen instituciones. ¿Instituciones como qué? Dígame una institución que establece los reinos. Los reyes, los gobernadores. Naciones Unidas. Sí. Por ejemplo, ellos crean instituciones tales como escuelas. ¿Está bien? Ellos crean instituciones tales como hospitales. E instituciones de muchas clases. Pero estas instituciones son establecidas por los gobiernos de la tierra. Así como los reyes de esta tierra tienen instituciones que ellos establecen, Dios, el Señor Jesucristo, en su reino también tiene instituciones. Las escuelas del reino de Dios, escuchen queridos hermanos, no son las mismas escuelas del reino de los hombres. Cuando nosotros enviamos a nuestros hijos a las escuelas del reino de los hombres, los ponemos en grave peligro. Que les cambian la mente. Por ejemplo, en los Estados Unidos, aquí donde nosotros vivimos, hay lo que se le conoce como dos partidos de políticos. Está el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Pero la gran mayoría, los demócratas se les reconoce, yo no estoy hablando de política, pero esto es parte del tema del reino. Los demócratas se les reconoce la idea del progresismo. Ellos creen y promueven la idea de que los súbditos, o sea, la gente del pueblo y todo el pueblo debe progresar. ¿Comprenden? Progresar. A ellos le dicen progresistas. Pero el gobierno republicano ve que hay un peligro en ese asunto del progresismo. ¿Por qué? Porque ellos han notado que la idea esta de este partido es progresar, pero hacia adelante, pero sin Dios. ¿Me entienden? Las instituciones que ellos han establecido, estas instituciones que ellos han establecido, y estas universidades, lo que es, enseñan a que los jóvenes aprendan a gobernarse, o sea, aprendan este sistema que ellos quieren decir progresista, y que se acepten cosas nuevas que nunca Dios hubiera aprobado. Por ejemplo, una de ellas, la evolución. Eso comenzó y entró en las escuelas públicas como si fuera algo de verdad. Y eso en sí no es probado. La evolución se le conoce la teoría de la evolución. ¿Por qué es una teoría? ¿Sí? ¿Qué es una teoría? Exacto, es algo que no es probado. Se piensa que fue así. Se piensa que fue así. Entonces, estos hombres, ellos toman la naturaleza, la tuercen y comienzan a enseñarle a los niños de que Dios no existe, de que nosotros simplemente descendimos de una línea de animales, ¿verdad? Desde las bacterias comenzó a crearse las bacterias y a multiplicarse, y después se hicieron animales y después se dividieron y hoy día somos el hombre. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. El reino de Dios enseña
que Dios es el creador, Amén. que nosotros somos sus súbditos, sus criaturas. Por esa razón, las instituciones del reino de Dios tú las vas a conocer como aquellas que promueven la agenda del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es como tú vas a conocer. Cuando tú vas a una universidad que está enseñando que Dios no existe, date de cuenta que esa es una institución que Satanás ha establecido. Nosotros queremos aprender a hacer la voluntad de Dios en su reino. Va a venir el momento en que nosotros tendremos que luchar en favor del reino de Dios, a vida o muerte. Dice el Señor Jesucristo cuando mandó a los apóstoles a predicar y les dijo, id y predicar, es decir, y arrepentíos porque el reino de los cielos se es acercado. Él le decía, algunos de vosotros los pondré en la cárcel, algunos los matarán. ¿Se acuerdan? Algunos de vosotros serán encarcelados, algunos serán muertos. Y ustedes conocen la historia de la iglesia primitiva. ¿Cómo es que los gobiernos de esta tierra abusaron, por así decir, del poder y tomaban a los cristianos y los echaban a las fieras salvajes? ¿Cómo es que los cristianos los cogían y los utilizaban como si fueran antorchas? Sin estacas grandes y le encendían fuego para que alumbrara de noche. Noten cómo es que el enemigo, el odio persistente que tiene por aquellos, escuchen esto, por aquellos que supuestamente son sus súbditos. ¿Entienden? Porque supuestamente Satanás reclama que el planeta Tierra es de él y que las criaturas que están ahí son de él. Él piensa y él reclama que dice, porque ellos me cedieron el trono, el planeta es mío y yo puedo hacer lo que ellos quieran con ellos. Pero él ha mostrado ser un hombre, un ser incapaz de gobernar justamente. Solo el Señor Jesucristo tiene el don de gobernar a sus criaturas de la manera que él intencionó hacer. Por eso él debe ser siempre nuestro supremo Rey. Nunca debemos de ceder nuestra lealtad a ningún gobierno. Aunque la Biblia dice, escuchen, y el Espíritu de Profecía también apoya, que nosotros debemos sujetarnos a los gobiernos porque son puestos por Dios, ¿verdad? Pero solo cuando estos gobiernos juzguen justamente y hayan leyes justas. Pero en el momento en que estos gobiernos se pongan a legislar en contra de lo que Dios ha dicho, nosotros tenemos que decir como Pedro, juzguen ustedes si es justo que nosotros obedezcamos a los hombres más que a Dios. No, Dios siempre será el supremo. Ahora, mi querido hermano, para ir cerrando, ¿cómo es que nosotros cedemos nuestra lealtad al enemigo de una manera sutil que no nos damos ni cuenta? Nosotros a veces cedemos el terreno al enemigo. ¿Cómo es que hacemos esto? Cuando nosotros sabemos lo que Dios ha dicho, dice, no hagas esto, y nosotros decimos, lo hacemos, ahí estamos cediendo a la voluntad del enemigo. Y como leímos ahorita, cuando yo soy vencido por alguien, llego a ser el súbdito de aquel que me venció. Muchas veces nosotros nos quedamos anonadados a veces cuando vemos un hombre o una mujer en la iglesia que parecían pilares en la iglesia y de momento, de la tarde a la mañana, parece como que, ¿qué pasó? Se fueron y se rebelaron contra Dios. Pero déjeme decirle esto, esa idea de que fue de la noche a la mañana no es verdad. Cuando tú ves a alguien, escuche queridos hermanos,
Cuando tú ves a alguien que rechaza, o sea, que abandona las filas del cristianismo, créanme que no fue algo que salió ahora. Hace rato que está creciendo en su corazón la rebelión. Hasta que llega el momento en que dice, no aguanto más. Y salió y se fue. El camino de la rebelión, el camino que el hombre toma, que se aparta de Dios, es un camino misterioso. Porque ¿saben por qué? Es un camino en el cual el hombre que se aparta, o la mujer, está constantemente luchando contra el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios constantemente hablándole al corazón. Esto no es el camino correcto. Pero la persona se niega a abandonar aquellas prácticas que lo están apartando cada día de Dios. Llega el momento en que esta persona, este hombre que aquí se paraban y cantaban, predicaban la verdad, terminan fuera de los caminos del enemigo y se convierten en los más fieros enemigos de Dios y de sus súbditos. Y nosotros pensamos, quizás, no, pero yo no caería así. La palabra de Dios nos dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. A veces nosotros vemos personas que se han apartado y miramos así como que dice, oh, qué infieles, ¿cómo puede ser? Sin embargo, Dios nos está dando un aviso. Tú piensas que estás firme, ¿verdad? Ten cuidado que no caiga. Satanás piensa que este reino le pertenece a él. Escuchen, todo. Y él no está dispuesto a ceder ni una pulgada del terreno. Si nosotros, que somos del reino de Dios y de su pueblo, queremos tomar y quitarle el terreno al enemigo, tiene que ser con gran fuerza y poder. Y de la única manera que lo podemos hacer es por medio del Señor Jesucristo. Amén. Nunca podemos salir afuera cuando vamos a dar un estudio bíblico, cuando vamos a la tienda a comprar, sin tener en cuenta que tenemos a Dios a nuestro lado. Amén. Y que el enemigo está buscando la manera de apartarte de sus caminos. Dios está constantemente en lucha. Miren, nosotros se supone que nosotros establezcamos instituciones para Dios en todas partes del mundo, en todas las ciudades. Instituciones como ¿qué? Escuelas donde se enseña a los niños el verdadero camino, hospitales o centros de vida sana, que es lo que se conocía en aquel tiempo. Hay una diferencia entre hospitales y el centro de vida sana, ¿no? Ustedes la conocen. Estas instituciones supuestamente son para avanzar el reino de Dios. Las iglesias son instituciones que Dios quiere que se establezcan. Cuando yo digo iglesia, son congregaciones como esta, ¿no? Donde los hermanos se reúnen para adorar. La idea de venir aquí a esta iglesia es para adorar, ¿verdad? La idea principal, venimos a adorar a Dios. Pero también venimos a aprender su palabra. Y aquí es donde aprendemos nosotros a cómo derribar al enemigo. No vamos a aprender a derribar al enemigo viendo telenovelas, viendo las películas de Hollywood. Esa manera no. La única manera es con su palabra. Amén. Porque el Señor Jesucristo, cuando Satanás le ofreció todos los reinos de la tierra, él dijo, escrito está. El Señor no le dijo, mira, en Hollywood dicen esto, o el gobierno no. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. O al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. O sea que Él siempre utilizó su palabra para poder vencer a Satanás. En cada iglesia, escuchen esto, en cada iglesia que hay, que quiera hacer lo que Dios quiere que se haga,
el enemigo está tratando de derrocar. ¿De qué manera? Creando discordia entre hermanos y hermanos. Cuando hay discordia entre hermanos y hermanos, ¿está el Espíritu de Dios o el Espíritu de Satanás? El Espíritu de Satanás. Cuando hay paz y amor entre los hermanos, dice la Biblia, ahí está el Señor. ¿Ve? Pero siempre va a haber la discordia esta. No deben haber. Y el Señor nos amonesta a que nosotros nos unamos a trabajar juntos. ¿Entienden? Tenemos que ser fiel no al anciano, no al diácono, no al pastor, sino ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Amén. Él es nuestro Rey. Amén. Cuando el anciano, el líder de la iglesia, está consagrado a Dios, nosotros seguimos al anciano y al líder. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando se ponen en contra de Dios, no podemos seguir. Por esa razón, confiar en lo que los hombres hacen no es bueno, sino lo que Dios hace, lo que Dios quiere que se haga. La palabra de Dios nos enseña cuál es nuestro trabajo. A Él es que nosotros servimos. Y por ese medio, nosotros honramos a Dios cuando nosotros somos fieles a los líderes que son fieles. ¿Okay? Quiera Dios bendecirnos. Amén. Quiera Dios ayudarnos a entender siempre que nosotros pertenecemos al reino de Dios. Amén. Y ahora, para concluir, hagámoslo entonando las estrofas del himno número 63. Al Rey adorado. ¿Puedes aquí? Grandioso Señor, y con gratitud canta de su amor, anciano de días y gran defensor, de gloria vestido, te damos gloria. Su amor, su gracia cantar, vestido de luz y de majestad, su carro de fuego en las nubes, mirad, refulgen sus huellas en la tempestad. Inmensa bondad, ¿quién puede contar? El cielo azul la muestra sin par, en valles y en montes alumbra su luz, y con gran dulzura me cuidas, Jesús. Ágiles son los hombres aquí, mas por tu bondad confiamos en ti. Tu misericordia aceptamos, Señor, por nuestro amigo fiel Redentor. Gloria a Dios. Voy a terminar con este pensamiento de la maravillosa gracia de Dios. Dice: la tierra es de Dios. Y Él ha confiado todas las cosas a su Hijo. Adán había de reinar sujeto a Cristo.
Cuando Adán entregó su soberanía, escuche, cuando Adán entregó su soberanía en las manos de Satanás, Cristo continuó siguiendo aún el rey legítimo. Amén. La tierra es de nuestro Dios. Amén. Nosotros tenemos que, por la gracia de Él y su poder, quitársela de las manos del enemigo. Vamos a orar. Padre nuestro y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias porque tú eres nuestro Rey legítimo. Amén. Gracias porque tú nos rescataste de las manos del usurpador. Pero Dios, nosotros necesitamos tu poder. Ayúdanos a consagrarnos de corazón completamente a ti, completamente a tu servicio, para poder ayudar a aquellos que están en tinieblas, que están siendo manipulados por las artimañas del enemigo. Danos, oh Dios, de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a ser fieles súbditos de tu reino. Y así, Señor, dar todo lo que tengamos que dar para ser fiel a ti. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu santa ley. Que por tu gracia y bondad podamos llegar a otros y traerlos a ti. En el nombre y por los méritos del Señor Jesús pedimos. Amén. Vamos a tener una pequeña oración por los alimentos. Oremos. Señor, gracias porque hemos escuchado tu palabra en esta mañana, fuente de vida eterna. Deseamos que tú bendigas tu palabra en nuestras vidas y ahora que también nos bendigas en lo material, en estos alimentos que hemos de consumir. Bendíceles también, que las energías sean para predicar tu palabra y cuando venga llévanos contigo. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias. Amén.